Ya está grabando. Listo. Hoy vamos a comenzar con el laboratorio número 2, que era ley de Charles, ¿ya? Que se hacía en laboratorio normalmente. Como pueden ver, tenemos la primera parte que son los objetivos. Dice, analizar la influencia de la temperatura en procesos termodinámicos. Observar el comportamiento del volumen de un gas ideal a medida que varía su temperatura. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo dos variables, ¿verdad? Volumen y temperatura. ¿Y qué vamos a observar? La relación entre ellas, ¿para quién? Karina. Para un gas ideal. ¿Ok? También estamos viendo la parte que dice aquí, procesos termodinámicos. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver en este laboratorio va a ver con un poco de teoría de esta parte. A ver, para empezar, ¿quién me puede decir una de las diferencias entre un gas ideal y un gas real? Si no participan, les voy a poner más difícil el cuestionario, no sé yo. Y a ver, voy a preguntar al azar entonces. ¿Dónde está? Bruno Cabezas, ¿quién es? No había. Buen día. Dígame, ¿el oxígeno es un gas ideal o un gas real? Gas real. Un gas real. Ya. Andrea Conde. Andrea Conde. No está, parece. Alguien decía que era ideal, ¿verdad? Ya. Chicos, el oxígeno o cualquier otro gas puede ser tanto real como ideal, ¿ya? Tienen ambos comportamientos. ¿De qué va a depender? De una simple variable que altera por completo su ecuación de estado, como decía su compañero. Esa variable es el factor de compresibilidad, que lo van a ver con el ingeniero, ¿ya? No sé si ya lo han visto o todavía no. Pero el factor de compresibilidad es lo que les diferencia, por decirlo así, de un gas real y un gas ideal, ¿ya? Cuando hablamos de un gas ideal, ese factor es igual a 1. Es por eso que en la ecuación no la altera, ni se ve siquiera. Pero cuando es un gas real, cuando se comporta como un gas real, ese factor ya va a ser distinto de 1. ¿Ok? Sigamos entonces. Analicemos lo que es, antes de entrar aquí, procesos termodinámicos. ¿Cuántos hacemos que pueden haber en un proceso termodinámico? Hay 3 sistemas. ¿Quién me puede mencionarlo? ¿Nadie? Bueno, parece que nadie va a Está el contestar. proceso Tenemos isotérmico, lo que es esto. isocórico creo es el otro, y No, sistema estoy isobárico. hablando. Cuando tú evalúas un segmento de un universo, tenés 3 tipos de sistemas. Sistema abierto, ¿qué más? Eso, aislado, adiabático y cerrado, correcto, ¿ya? En el sistema abierto hay una interacción y hay un intercambio en la parte de la masa y la energía, ¿ya?
Es decir, mi sistema con mi ambiente o mi universo puede intercambiar masa y energía. Pero en el sistema cerrado solamente va a haber intercambio ¿de quién? De energía, pero no de masa. ¿Ya? Es decir, cuando yo analizo un proceso termodinámico en en el sistema cerrado, mi masa va a ser constante, ¿ya? Dentro de ese recipiente cerrado. Pero ya va a poder agregarle o quitarle calor. O sea, va a poder intercambiar energía. Y en cambio, los sistemas aislados o adiabáticos no se puede, ¿verdad? Ni energía ni masa, no intercambian nada. ¿Ya? Entonces, en el laboratorio lo que hacíamos era trabajar con sistemas cerrados. ¿Ya? Ahora tenemos aquí un pequeño concepto que dice fundamento teórico sobre la ecuación general de los gases ideales. La famosa PVNRT. ¿Ya? En el próximo laboratorio yo creo que ya voy a explicar la deducción, por si acaso. Dice, para una misma masa gaseosa podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen de gas e inversamente proporcional a su temperatura. ¿Ya? Entonces, fíjense, tanto la presión como el volumen son inversos ¿a quién? A la temperatura. Y aquí estamos evaluando ¿qué? Dos variables, ¿verdad? Estamos temperatura y volumen, porque mi presión se va a mantener constante. Entonces, aquí ya me está diciendo directamente la relación que va a tener. El volumen es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Si yo incrementase mi... Perdón. Aquí directamente está mal esta parte. Bien. Fíjense. Ya aquí, como dije, sistema cerrado, los números de moles se van a mantener constantes, ¿verdad? Entonces los puedo eliminar porque van a ser los mismos. La presión, al ser la ley de Charles, que es un proceso isobárico, trabaja a presión constante. Es decir, presión inicial y final van a ser iguales. Se pueden eliminar. ¿Qué me va a quedar de esta expresión de la ley combinada? Me queda que la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final. ¿Ya? Entonces, la relación entre el volumen sobre la temperatura me da a mí una constante. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Está lloviendo afuera. Su micrófono, por favor. Ya. Aquí, ¿ven? La relación entre el volumen y la temperatura me da una constante. Entonces, si un gas se mantiene a presión constante, su volumen va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Ya? Si se calienta un gas hasta una temperatura en grados Kelvin, a eso se refiere absoluta, 2 veces mayor que la inicial, el volumen también se va a duplicar. ¿Ya? Entonces, la proporción con la que yo aumente mi temperatura, ya sea el doble, el triple, también va a aumentar mi volumen. Van de la mano. Entonces, cuando yo hago un calentamiento, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la temperatura de ese gas, ¿verdad? Si yo me pusiera a calentar un gas, estaría aumentando la temperatura de ese gas. ¿Y qué va a pasar con el volumen de ese gas? Va a incrementar. ¿Ya? Si yo lo tuviera en un sistema cilindro-pistón móvil, va a incrementar. Si incrementa, es decir, si el volumen final es mayor al inicial, ¿cómo yo conozco eso? Como es una propiedad física de los gases. ¿Qué propiedad es? ¿Nadie? Creo que le voy a hacer más difícil su cuestionario. Para que así la otra clase participen más. Ya, fíjense bien. Aquí dice que
el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Ahora, lo que yo les decía, si yo caliento un gas, estoy aumentando la temperatura y por ende voy a aumentar mi volumen del gas, ¿verdad? Entonces, si mi volumen final es mayor a mi volumen inicial, ¿qué propiedad física del gas es? ¿Cómo se llama esa propiedad física? Cuando el Sublimación. volumen final es mayor al inicial. No, eso es cambio de estado. Exacto. Una expansión. Recuerden, los gases tienen tres propiedades físicas. Sí. ¿Qué tenemos? Difusión, que se refiere a cuando un gas tiende a ocupar todo el recipiente que lo contiene, ¿verdad? No se queda quieto en una sola parte, sino se expande por todo el recipiente. Luego tenemos expansión, que es cuando el volumen final es mayor al inicial. Y por último tenemos compresión, que es cuando mi volumen final es menor a mi volumen inicial. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo obtener una compresión de un gas? Si calentando yo tengo una expansión, entonces yo tendría que enfriar el gas, ¿sí o no? Si yo aplico un enfriamiento, entonces voy a reducir la temperatura y por ende su volumen va a reducirse. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Ya. Aquí tengo un cuadro de temperatura versus volumen para la ley de Charles. ¿Ya? Aquí se observa claramente el incremento lineal, ¿ya? En mi relación en cuanto a temperatura y volumen. Incremento temperatura, incrementa el volumen, en la misma proporción. ¿Ya? Solo me muestra eso. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y como ya sabemos, los materiales, solo puse agua porque va a utilizarse para el calentamiento, pero en sí lo que se va a analizar es el gas, ¿verdad? No el agua. Materiales, jeringa de vidrio, termómetro, vaso precipitado, mechero, malla, trípode para el sistema de calentamiento, pinza universal para simplemente un soporte y un tapón con perforación. Ahorita vamos a ver cómo está armado. Aquí lo subió primero los cálculos, después el video. Ya me di cuenta. A ver. Vámonos un rato al video. No, ya expliquemos. En laboratorio se hacía entonces dos experiencias. Uno que se observaba la compresión y el otro se observaba la expansión. ¿Ya? En la compresión simplemente hacíamos un enfriamiento. Y en la expansión un calentamiento. Entonces nosotros como datos conocidos teníamos simplemente los iniciales. Y como dato final era nuestro dato experimental. ¿Ya? Como dato inicial era la temperatura, que era la de ambiente, el volumen que nosotros mismos nos dábamos inicialmente. Y el volumen 2 ya era el volumen experimental que se obtenía con la experiencia. Pero también era un dato conocido. Por tanto, mi única incógnita era mi temperatura final. ¿Ya? Como ya despejamos de la anterior ecuación, presión y los números de moles se iban, entonces solo me quedaba esta relación, ¿verdad? De esta misma relación yo despejo lo que es temperatura 2 y obtengo el siguiente valor. Entonces, esta sería mi temperatura final experimentalmente. Fíjense, si inicial teníamos 296 a 30 ml, si su temperatura redujo de 296 a 276, entonces el volumen también tenía que reducir. Y así ocurre. ¿Ya? Entonces, el volumen, temperatura teórico en grados centígrados era de 3,83
Y en la experiencia, es decir, cuando tú tomabas un termómetro, te fijabas que el termómetro marcaba 4 grados centígrados. ¿Ya? O sea, un índice de error no muy alto. Esa era para la experiencia del enfriamiento o de compresión. Para el calentamiento lo mismo, ¿ya? Los datos iniciales eran datos conocidos, el volumen final fue un dato experimental, despejamos temperatura 2 en grados Kelvin, siempre lo determina en grados Kelvin, y luego comparamos cuánto nos salía en centígrados en el teórico y en el experimental. ¿Ya? También se observa un error relativamente bajo. ¿Ya? Ahí te voy a explicarles cómo se hizo todo esto. Solo que los cálculos tenían que ser después. Ya. Esta es la jeringa de vidrio que se usa en laboratorio. Esta jeringa va a cilindro pistón móvil. ¿Ya? Esas palabritas en termodinámica cuando lleven la van a escuchar mucho. ¿Ya? Porque casi todos sus ejercicios son en estos tipos de sistemas. Cilindro pistón móvil. Para la parte al menos de sistemas cerrados. ¿Ya? Entonces, esto va a actuar como mi sistema cerrado, donde yo voy a contener aquí los 30 centímetros cúbicos de gas. En este caso va a ser, digamos, el aire, que va a actuar como mi gas. Ya esta parte de aquí arriba sería lo que es el pistón móvil. Este puede subir o bajar. Y esto me permite observar si el gas se expande o se comprime. ¿Ya? El uso correcto de esto sería antes lubricar esta parte, lo que es el pistón que se mueve, ¿ya? Para que no haya atoramientos después. También se cierra la parte de la boquilla de aquí abajo con un tapón, por eso estaban materiales con tapón. Tapón también debe ser lubricado. ¿Ya? Entonces aquí nos damos el volumen inicial. La temperatura inicial va a ser la de ambiente, porque no se está sometiendo a ninguna otra. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Fíjense. ¿Cómo yo voy a poder enfriar mi gas? Simplemente conociendo el concepto de lo que es un sistema cerrado. Ya les había dicho que puede intercambiar lo que es energía, ¿verdad? Entonces, aquí, el hielo que yo voy a colocar alrededor del gas, o mejor dicho, de la jeringa, pero de la parte donde se encuentra mi gas, ¿ya? Este hielo, ¿qué va a hacer? Como está a menor temperatura, le va a quitar calor a lo que es la parte del cilindro pistón móvil. Por ende, le va a quitar calor al gas. ¿Ya? Entonces, al quitarle calor, yo también estoy reduciendo ¿qué? Su temperatura. ¿Ya? Ahora, este pistón no va a bajar hasta abajo siempre, ¿verdad? Hasta quitarle todo el gas. Sí o sí tiene que haber un contenido, porque recuerden que la masa es constante, o sea, no puede desaparecer de la nada. Pero ¿qué va a pasar? Este pistón va a dejar de mover, o sea, va a dejar de bajarse. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la temperatura del gas que se encuentra dentro del sistema sea igual a la temperatura externa, es decir, la que le rodea, que sería la del hielo. Entonces, ¿cuál es esa temperatura? Ya lo vimos hace rato, era 4 grados centígrados, ¿verdad? Como se lo dejó el hielo, y el hielo no quedó solo hielo, sino también ya se empezó a formar un poco de líquido, llegando así a una temperatura de 4 grados centígrados externa. Entonces mi gas, cuando llegó a 4 grados centígrados y se igualó a la temperatura externa, el pistón ya dejó de moverse. ¿Por qué? Porque llegó a un equilibrio. ¿Ya? En esta parte, esta sería un equilibrio térmico. ¿Ya? Porque yo estoy llegando a un equilibrio de mis temperaturas, tanto externa como interna. ¿Correcto? Entonces, por eso es que yo hace rato les mostré que la temperatura experimental era de 4. ¿Por qué? Porque tomamos el termómetro a la parte externa.
como ya llegó al equilibrio, entonces yo asumo que esa temperatura externa es igual a la interna del gas. ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya, continuamos entonces. Ya, aquí vamos a saltarlo para que nos dé el tiempo. Y ahí se va formando alrededor, ¿ya? El hielo se va colocando hasta que toda la parte, es decir, los 30 ml de gas estén cubiertos. Y ahí simplemente en el laboratorio se esperaba hasta que deje de, hasta que llegue al equilibrio, o sea, hasta que deje de bajarse, ¿ya? Ahora, para la parte de expansión, lo mismo. Aplicamos lo que es un calentamiento indirecto, cubriendo toda la parte de lo que sería el volumen inicial del gas, ¿ya? Aquí igual creo que nos dimos 30 ml o 30 centímetros cúbicos, ¿ya? Lo mismo, si el exterior se empieza a calentar, entonces mi interior del gas también se va a calentar, ¿ya? Y el pistón se va a subir por la expansión del gas. Pero va a dejar de subir hasta que la temperatura del gas sea igual a la temperatura externa. Entonces, en este caso, el agua solo llegó hasta 96 grados centígrados. Y una vez que la temperatura del gas llegó a 96, el pistón dejó de subir. Para que mejor entendamos, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Ah, una cosa, chicos, antes de que lo empiece a mostrar. Fines de semana no voy a contestar mensajes, por si acaso. Ayer contesté, pero ya. Porque vi que en serio nadie me estaba mandando al Classroom y dije, pucha. Pero ya saben, para este próximo cuestionario, fin de semana no voy a contestar. Y entre semanas, máximo hasta las 9, por favor, escríbanme. A las 12 ya no me parece muy apropiado. ¿Ya? Con respecto a las constantes, podían haber usado las que tenían intervalo. Podían, ¿ya? Simplemente porque era una demostración de cómo tenían que aplicar ustedes las constantes a la ecuación, nada más, ¿ya? Pero de haber sido un ejercicio realmente así que requieran precisión, lo único que tendría que variar es que, fíjense, las constantes, la ecuación de Antoine es una curva exponencial, ¿sí o no? Entonces esas constantes se las saca de ahí, de la misma curva, aplicando como cuando hacen una recta y sacan sus A y B, ¿no ven? De su regresión lineal, lo mismo hay para una curva. En este caso, solamente con Antonio nos votaba A y B y C, pero también hay otros tres, o sea, puede haber más constantes, ¿ya? Y para temperaturas mayores a los 80, entonces ya es que se buscan las demás constantes para aproximarse al valor, ¿ya? Porque si no, nos estaríamos alejando, ¿ya? No mucho, pero sí nos estaríamos alejando del valor correcto, si solo aplicáramos las tres constantes y no las otras, ¿ya? Nada más, pero para el ejercicio que solo era demostrar, o sea, era un ejercicio muy simple, podían haberlo usado, les digo. Pero como ya les cambiaron la temperatura, no creo que haya problemas, ¿verdad? Y tenían que hacerme dos cálculos en ese ejercicio. El primero que era 65 y después a una presión de una atmósfera, que a eso se refería en condiciones normales, para los que no entendieron esa parte. Exacto. ¿Ya? Ay, ya, ahora sí. A ver.
Ya. Aquí voy a mostrarle un poco más sobre un ejercicio, por decir así. Esto, fíjense, se puede ver, yo creo, ¿no? Recuerden siempre que para un gas, no para un líquido ni para un sólido, para un gas, si la temperatura aumenta, no aumenta, ¿ya? Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Sea gas real o ideal, esto se cumple, por si acaso, ¿ya? Si yo les pidiera el ejercicio para un gas real, lo único que tienen que hacer es buscar el factor de compresibilidad de ese gas, ¿ya? Es un cálculo que en clases de pizarra lo vamos a ver, en laboratorio no, ¿ya? Pero en pizarra sí. Entonces recuerden esta parte de aquí, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, igual. ¿Qué pasa cuando disminuimos la temperatura? El volumen disminuye. Hace rato vimos qué pasaba cuando aumentamos, ¿verdad? Pero aquí ya es cuando disminuimos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, calentamos una muestra de hidrógeno a la presión constante de una atmósfera y empezamos con 75 ml. Hasta 2 Kelvin. Para los cálculos de gases, siempre llévenlo la temperatura Kelvin, el volumen a litros y la presión a atmósfera, ¿ya? Siempre y cuando su constante universal esté en esas unidades. Si ustedes trabajan con la constante universal que está en Pascal, y entonces tendrían que llevar la presión a Pascal, ¿verdad? Pero mayormente utilizamos la que está en atmósferas, litros, mol, Kelvin. Entonces, fíjense, un estado inicial tengo 100 grados Kelvin y 75 ml. Si yo saco la relación volumen-temperatura, me sale una constante de 0,075. ¿Qué pasa si yo duplico su temperatura a 200? El volumen también se va a duplicar a 150 ml. Pero si yo saco su relación volumen-temperatura, fíjense, la constante es la misma, ¿ya? La razón de estas dos variables es la misma. Lo mismo si yo triplico, si yo le pongo a 300 Kelvin y 225 ml, si yo hago la relación entre volumen y temperatura, la constante es la misma, ¿ya? Entonces, esta es lo que es la ley de Charles, es simplemente esta parte de aquí. Volumen sobre temperatura me da una constante. Esa es ley de Charles, ¿ya? Manteniendo mi presión constante. Eso quería aclararles. ¿Se entendió entonces? Sí. Entonces, para poder hallar cálculos en muchos métodos, ¿no ven? Tienen por dónde ir, o sea, tienen varios caminos por dónde ir. Pueden ir por lo que ya hablamos, que era el equilibrio térmico. Podrían buscar ustedes lo que son la parte externa, no interna del gas, e igualar, ¿verdad? Podrían sacar inicialmente esta constante y ya luego para los de los multiplicar por la constante. O podrían aplicar la anterior ecuación donde estaba la ley combinada, como ustedes la conocen, y despejar. ¿No? O sea, tienen varios caminos, ¿ya? Para los cálculos que les voy a pedir en la parte práctica. Listo, a ver, voy a dejar de grabar. Ya. ¿Alguna duda, chicos? Solo este laboratorio, les dije yo el anterior, no sé por qué no me escuchan o no preguntan a su compañero. Les pedí en PDF, ¿verdad? No les pedí que me los rellenaran ahí tal cual en el Classroom. Ustedes tenían que copiarse, por algo yo mandé una copia para cada uno, tenían que copiar. Lo único que iban a mantener era el formato de la fuente, porque me decían en qué formato, nada más. Yo les dije, ahí sacan del Word el formato. Hacerlo en computadora, llevarlo a PDF, que no es muy complicado, en el mismo Word le dan a exportar y de ahí dice PDF. Lo convierten a PDF y lo reenvían como su tarea. Lo entregan la tarea. O sea, yo creo que ya han manejado Classroom el anterior semestre, es solamente entregar tarea.
¿Ya? Y solo por este laboratorio 1 les iba a permitir a mano, ¿verdad? Que saquen foto, hagan a mano, saquen foto, le lleven a Word y todo eso. Pero ya para el siguiente, si veo que los que hicieron a mano no se entiende, entonces sí o sí voy a exigir que sea computadora, ¿ya? Pero si los que hicieron a mano lo hicieron bien, lo hicieron entendible, entonces ya los voy a dejar, los voy a permitir a esos que manden así, ¿ya? Porque son unos cuantos nomás, creo, no son muchos. Pero va a depender de cómo lo hayan enviado este primer práctico. Y si lo hayan enviado a tiempo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si no, cerramos aquí. Yo lo mandé. Disculpa, auxiliar, yo lo mandé en Word, mi trabajo. Dígame. No pasa nada mientras no se distorsiona. Ese es el problema, que a veces se distorsiona. Ya me ha pasado. Que algunos valores no se ve y yo le pongo como que no lo hizo. Y después me dicen, pero yo sí lo hice. Y ahí es el problema. ¿Ya? Pero no se preocupe, igual va a tener la misma nota. Otra. En la parte de los ejercicios podemos escribirle en una hoja aparte, insertar la imagen en el Word y convertirlo a PDF, igual eso se sirve. Si lo vas a hacer legible y entendible y en hoja bond, sí. Pero sería bueno que practiques en el Word porque ya los demás semestres vas a tener que hacer hartas transcripciones así de deducciones, fórmulas y todo eso. Te lo digo por experiencia. Ya, está bien, gracias. ¿Sí? Podrían hacer ambas, directo, paso a paso. No pasa nada mientras el resultado esté bien. Ya, pero los que me hayan puesto directamente temperatura 2 igual a eso, no sé, como que genera que han copiado nomás. ¿Ya? Por lo menos hayan escrito la ecuación, yo creo. Ya, está bien entonces. ¿Otra pregunta? ¿Cómo va a ser este segundo laboratorio ya con informe o otra vez cuestionario con preguntas? No, no estoy pidiendo yo informe, solo cuestionario. Ah, ya, Igual lo voy a enviar mismo al 6. Classroom por Ah, la listo, tarde listo. o mañana en la mañana, junto con el video. ¿Ya? Y va a ser para el próximo lunes, y así vamos a ir avanzando. No se olviden que el Ya. jueves en su horario de clases tenemos pizarra. ¿Ya? Para los que no estaban en la primera clase, quedamos que los jueves en su horario de clase íbamos a pasar las clases de pizarra. ¿Ya? E iniciamos este jueves. Hola, ¿otra pregunta? No, al final. Ah, bueno, cuando corrija su laboratorio, ahí lo van a ver en Classroom, ¿verdad? Preocup- Ya. Sí, entre esta semana se va a saber. Una pregunta, ¿cuántos minutos de tolerancia va a haber para poder entrar? Porque creo que hubieron compañeros que querían entrar y no pudieron ya. ¿Será? Porque a mí ya no me sale nada de en espera. Yo le di a todos. Eh, Pero a ver, minuto de tolerancia, yo creo que los 10 primeros Joel, minutos. disculpa, Yo voy a iniciar 9:30. Hasta 9:40 voy a dejar la entrada así. Joel, ¿Ya? disculpa, Pregunte. el jueves podemos Sí. resolver modelos de examen.
El jueves va a hacer clase de pizarra, sí, de la conseguimos. primera unidad. ¿Ya? Lo que es balance. Perdón, estoy con mala conexión. ¿Qué dijiste? ¿Ya? Que el jueves vamos a hacer el ejercicio de la primera, o bueno, de unidad 0, creo que le llaman ustedes, ¿verdad? Balances de materia. Ah, ya. Está bien. ¿Ya? No se preocupen. Falta harto para su examen, yo creo, ¿no?